Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a resolver un ejercicio de razón de cambio y es el siguiente. El radio de un globo inflado. Se utiliza helio para inflar un globo esférico a razón de 100 pie cúbico por unidad de minuto. ¿Qué tan rápido aumenta el radio del globo en el instante que el radio mide 5 pies? ¿Qué tan rápido aumenta el área superficial? Bueno, pues vamos a analizar este problema. Aquí lo que tenemos es un globo esférico que se infla con helio. Entonces, ¿qué sucede cuando el globo se infla? Entonces el volumen del globo va aumentando con respecto al tiempo. Y aquí lo que podemos ver en el problema es de que nos está proporcionando la razón de cambio en que el volumen del globo aumenta con respecto al tiempo, que en este caso la derivada del volumen del globo con respecto al tiempo va a ser igual a 100 pie cúbico por unidad de minuto. Esa es la razón de cambio y quiero que vean que es un valor positivo, porque eso indica en que el volumen del globo va aumentando con respecto al tiempo. Y no solamente eso, sino que también es constante, es decir, la rapidez en que el volumen va aumentando es constante, porque si fuera variable, entonces la derivada del volumen del globo con respecto al tiempo hubiera variado con respecto al tiempo, en que tuviéramos una cierta función, pero sin embargo es constante. Entonces hay que notar eso. Y bueno, en este problema lo que nos pide calcular es lo siguiente. El primer punto va a ser la rapidez en que el radio del globo va cambiando con respecto al tiempo, justo en el momento en que el radio del globo vale 5 pies. Es por ejemplo si tuviéramos una cámara y le sacáramos foto justo en este momento. Entonces, ¿cuál es la rapidez en que el radio del globo va cambiando con respecto al tiempo justo en el momento en que el radio vale 5 pies? Entonces solamente me interesa justo en este momento. Y el segundo punto que necesitamos determinar es la rapidez en que el área superficial del globo va cambiando con respecto al tiempo, justo en el momento en que el radio vale 5 pies. Bueno, entonces vamos a determinar esos dos incisos. Bueno, vamos a calcular el primer punto, la rapidez en que el radio del globo va cambiando con respecto al tiempo. ¿Cómo puedo obtener esta razón de cambio? Bueno, para que podamos obtener esta razón de cambio necesitamos tener un modelo de tal manera que pueda relacionar las variables, porque lo que tenemos como dato es la rapidez en que el volumen del globo va cambiando con respecto al tiempo, y también tenemos el radio del globo. Entonces vamos a utilizar esta ecuación en que podemos calcular el volumen del globo, y es el siguiente. El volumen del globo va a ser igual a 4/3 de pi por el radio al cubo, en que el volumen del globo está en términos de su radio. Entonces podemos utilizar ese modelo y calcular la rapidez en que el radio del globo va cambiando con respecto al tiempo. Y para eso vamos a derivar implícitamente. En que ambos miembros de la igualdad voy a derivar con respecto al tiempo, porque tenemos que tomar en cuenta en que el volumen del globo va cambiando con respecto al tiempo, porque a medida que se va inflando, entonces el volumen cambia con respecto al tiempo, pero también el radio del globo también va cambiando con respecto al tiempo. Entonces eso quiere decir de que el volumen y el radio no son constantes, sino que va variando con respecto al tiempo. Entonces vamos a derivar implícitamente tomando en cuenta en que el volumen y el radio va variando con respecto al tiempo. Y esto me queda, la derivada del volumen del globo con respecto al tiempo va a ser igual a 4/3 de pi, en que es una constante, y esto se multiplica a la derivada con respecto al tiempo del radio elevado al cubo. Y esto me queda, la derivada del volumen del globo con respecto al tiempo va a ser igual a 4/3 de pi, y aquí lo que tenemos es la derivada con respecto al tiempo del radio al cubo. Entonces, como estamos considerando de que el radio va variando con respecto al tiempo, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Es por ejemplo si tuviéramos una función que depende de r y va a ser igual a r al cubo, y entonces f depende de r y r depende de t, y aplicando la regla de la cadena nos queda la derivada de f con respecto a t va a ser igual la derivada de f con respecto a r, que multiplica la derivada de r con respecto a t. Pero en este caso solamente lo que tenemos que calcular es la derivada de f con respecto a r, y ya después se multiplica la derivada de r con respecto a t.
Entonces la derivada de f con respecto a r va a ser igual a la derivada con respecto a r de r al cubo, y esto va a ser igual a 3r al cuadrado. Entonces lo que se va a multiplicar va a ser 3 veces el radio al cuadrado, y esto se multiplica a la derivada de r con respecto al tiempo. Entonces lo que acabamos de aplicar es la regla de la cadena, y esto nos queda así. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar y despejar la derivada de r con respecto al tiempo, que es lo que nos interesa. Y lo que podemos ver es de que el 3 se cancela con el 3, y esto me queda: la derivada del volumen del globo con respecto al tiempo va a ser igual a 4pi por el radio al cuadrado, y esto multiplica la derivada de r con respecto al tiempo. Y quiero que vean que este término que tengo aquí es el área superficial del globo, en que el área superficial del globo va a ser igual a 4pi por el radio al cuadrado. Entonces este es el área superficial del globo, y lo puedo escribirlo como la derivada del volumen con respecto al tiempo va a ser igual al área superficial del globo, pero hay que tomar en cuenta que también va variando con respecto al tiempo, porque no es constante, sino que también va variando con respecto al tiempo, que multiplica la derivada de r con respecto al tiempo. Entonces es equivalente, pero sin embargo voy a utilizar esta expresión para calcular la rapidez en que el radio del globo va cambiando con respecto al tiempo. Entonces voy a despejar esta ecuación, pero vamos a considerar este término y lo voy a escribir en la parte superior. Entonces esto me queda: la derivada de r con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada del volumen del globo con respecto al tiempo sobre 4pi por el radio al cuadrado. Y entonces pues ya podemos sustituir datos para calcular la rapidez en que el radio del globo va cambiando con respecto al tiempo, porque si nos damos cuenta, cuando el globo se está inflando, entonces el radio del globo aumenta con respecto al tiempo, entonces tiene que ser un valor positivo, y esto me queda: la derivada de r con respecto a t va a ser igual a la derivada del volumen del globo con respecto al tiempo, que en este caso va a ser 100pi pie cúbico por unidad de minuto, y todo esto se va a dividir a 4pi por el radio, que en este caso es 5 pies, y todo esto elevado al cuadrado. Y vamos a simplificar esta expresión, y lo voy a escribirlo de este lado para que tenga un poquito más de orden. Entonces la derivada de r con respecto a t va a ser igual a 100pi, y en el denominador lo que tengo es 4pi, y aquí lo que tengo es 5 al cuadrado, que en este caso va a ser 25, y las unidades tienen que ser pie por unidad de minuto, y esto lo podemos demostrarlo en las unidades. Entonces vamos a simplificar, y esto me queda: la derivada de r con respecto al tiempo va a ser igual 100pi sobre 4 por 25, 100, que multiplica pi, y las unidades son pie por unidad de minuto. Entonces 100pi se cancela con 100pi, y la derivada de r con respecto al tiempo justo en el momento en que el radio vale 5 pies va a ser 1 pie por unidad de minuto. Entonces esa es la rapidez en que el radio del globo va cambiando con respecto al tiempo justo en el momento en que el radio vale 5 pies. Bueno, entonces voy a apuntar este dato porque lo vamos a ocuparlo para el segundo punto, en que la derivada de r con respecto al tiempo va a ser igual a 1 pie por unidad de minuto. Bueno, ahora voy a calcular el segundo punto, la rapidez en que el área superficial del globo cambia con respecto al tiempo. Entonces vamos a hacer exactamente los mismos pasos. Necesitamos un modelo en que podemos relacionar el radio del globo y el área superficial, y para eso vamos a ocupar esta ecuación, en que el área superficial del globo va a ser igual a 4pi por el radio al cuadrado, y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a derivar con respecto al tiempo ambos miembros, y esto me queda: la derivada del área superficial del globo con respecto al tiempo va a ser igual a 4pi, en que es una constante, y esto se multiplica a la derivada con respecto al tiempo del radio al cuadrado, y esto me queda 4pi, y esto va a multiplicar
a 2r que multiplica la derivada de r con respecto al tiempo, en que apliqué la regla de la cadena. Ahora vamos a simplificar y sustituir. Entonces la derivada del área superficial del globo con respecto al tiempo va a ser igual 4 por 2, 8 pi por el radio, y aquí tengo la derivada de r con respecto al tiempo. Entonces es claro que el cambio del área superficial del globo con respecto al tiempo no es constante, ya que r va cambiando con respecto al tiempo, entonces no es constante. Y la razón es porque el globo se va inflando, entonces el área superficial va cambiando con respecto al tiempo. Entonces vamos a reemplazar los datos correspondientes y esto me queda: la derivada del área superficial del globo con respecto al tiempo va a ser igual a 8 pi por el radio, que en este caso el radio vale 5 pies, y esto multiplica la derivada de r con respecto a t, que en este caso ya lo tenemos y vale 1 pie por unidad de minuto. Y esto me queda: la derivada del área superficial del globo con respecto al tiempo va a ser igual 8 por 5, 40 pi, y las unidades van a ser pie al cuadrado por unidad de minuto. Entonces esa es la rapidez en que el área superficial del globo va cambiando con respecto al tiempo justo en el momento en que el radio vale 5 pies. Entonces ya tengo el segundo punto, en que la derivada del área superficial del globo con respecto al tiempo va a ser igual a 40 pi pies al cuadrado por unidad de minuto.